Capitalismo mercantil surgió en el siglo XV y finaliza en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. La transición del feudalismo al capitalismo mercantil se inició con la Edad Moderna. Fue una de las primeras corrientes económicas. Se desarrollaron en una época de grandes cambios políticos, económicos, sociales, religiosos y geográficos. Esos cambios fueron opacando poco a poco al feudalismo, dando lugar a nuevas formas de organización en la producción y las relaciones sociales. Con ella llegaron mejoras en las técnicas agrícolas. El aumento de la producción agrícola se vio sumamente positivo, ya que redujo la posibilidad de generar hambrunas y epidemias. Con estos grandes avances comenzó el surgimiento de un papel muy importante, la comercialización. Antes, los artesanos se organizaban en gremios o corporaciones, dando el poder de organizarse en los oficios y como el aprendizaje de los mismos y los métodos de producción, los cuales antes vendían sus productos directamente a los consumidores. Luego comenzaron a recibir encargos de los mercaderes. Comenzaba la comercialización en poco tiempo en otros lugares y en otros países. Gradualmente los mercaderes ejercieron dominio sobre los artesanos, ya que ellos ponían el contacto de oferta con la demanda, lo que permitió generar un circuito entre la ciudad y el campo, favoreciendo el aumento de la producción rural y a su vez el crecimiento de la población urbana. Gracias a las conquistas de las tierras que se obtuvieron de los señores feudales, se hicieron mucho más fuertes. De esta manera, se inició un proceso de unificación política que llevó a la constitución de verdaderos estados modernos. Pero no quiere decir que los señores feudales desaparecieron. Se subordinaron a una autoridad más poderosa que ejercía su poder en un territorio unido y delimitado, el rey. Para poder defender el territorio, reclutaron poderosos ejércitos, los cuales los alimentaban y eran pagados. Se los entrenaban para poder enfrentar a los grandes enemigos. Para poder pagar y mantener a su poderoso ejército, los reyes debían aumentar los impuestos, pero muchas veces los impuestos no alcanzaban, debían pedir préstamos a los mercaderes. Con la expansión ultramarina desde 1492, mientras los portugueses exploraban las costas de África, Cristóbal Colón, con el apoyo de los reyes católicos de Castilla y Aragón, encabezaba la expedición y la búsqueda de nuevas tierras. Llegaba a las Islas Caribes. Para los europeos este descubrimiento significó un impacto importante para su economía, ya que las riquezas extraídas de América contribuyeron a aumentar y a prosperar su país. Los mercaderes reclamaron protección y apoyo militar para expandirse por Asia, África y América. El oro y la plata americano ayudó a la circulación de monedas en Europa, los cuales los mercaderes salieron beneficiados ya que se ocupaban el tráfico comercial, obteniendo derecho exclusivo sobre determinadas rutas comerciales, es decir, el establecimiento del monopolio comercial. Ante todo, el mercantilismo ha pasado a la historia como el sistema que llegó a sustentar una economía mundial, sobre la forma de negociar más abominable que puede imaginarse. Un comercio muy provechoso que participaron casi todas las potencias de Europa y que no acabó de desaparecer hasta la mitad del siglo XIX. Capitalismo industrial. Al fin del siglo XVII y principios del siglo XVIII, los mercaderes se ven favorecidos por el desarrollo industrial, comenzando a orientar sus actividades hacia la producción industrial a partir de sus riquezas acumuladas en el periodo anterior. Con la primera revolución industrial se genera un proceso de urbanización que produce una nueva organización de productos en la economía, apareciendo nuevas técnicas e innovaciones de producción basadas en el carbón, hierro y vapor, del ejemplo el ferrocarril, los barcos, etc. Esta revolución industrial tuvo fuertes repercusiones en los ámbitos sociales y políticos. El gran desarrollo del mecanismo desplazó el trabajo manual. La gran industria generó nuevas relaciones entre el hombre y el medio. La fase tradicional del LIT, donde las materias primas y mercados fueron elementos que incentivaron la expansión que desarrollando las potencias europeas en el final del siglo XIX. Fueron promotores de una interrelación productiva que unió una vasta área del planeta. Este acercamiento de las periferias se llevó a cabo bajo la forma de una especialización primaria, con la función de proveer abundante materia prima, la cual se necesitaba para el funcionamiento de la industria, como por ejemplo la máquina a vapor,
la industria textil y la incorporación de hierro y el carbón. El centro que lidera la revolución fue Gran Bretaña, concretamente en Inglaterra, potencia hegemónica que en aquella época y como muchos países periféricos extendiéndose por Europa occidental. Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Capitalismo monopólico. En los inicios del siglo XX trajo consigo una nueva aceleración en el movimiento de internacionalización, con el final del ciclo británico hegemónico, suponiendo la emergencia de Estados Unidos como la primera potencia económica mundial indiscutible. La industria alimentaba a la industria, iba creando nuevas demandas y buscando nuevas soluciones continuamente para satisfacerlas. Estas pautas organizativas seguían enmarcando en la posición de importantes colonias abastecedoras de materias primas para las empresas metropolitanas, con una perspectiva sobre los recursos productivos disponibles, como la creciente mecanización del trabajo en la industria textil, la revolución del transporte, que no tan solo aumentaba la capacidad de desplazamiento de las personas, sino de las mercancías, generando y fortaleciendo sus competencias interterritorial, tanto la ampliación de la competencia como la creciente necesidad de inversiones de capital, favoreciendo el inicio de un proceso generalizado de concentración empresarial, afectando a la creciente relación entre el banco y la industria. La fragmentación de teorías asociadas a la mecanización permitió descualificar muchas de ellas a reducirlas a movimientos simples y repetitivos, lo que llevó de paso también facilitación del movimiento de masivas poblaciones rurales sin apenas formación para poder cubrir la creciente demanda de fábricas. Desde la perspectiva de las actividades económicas, los cambios se asocian al progresivo sector agrario en factor de la industria. Desde una perspectiva tecnológica, se da la expansión y la sofisticación del sector minero, el empleo masivo de petróleo, carbono, gas y uranio para la generación de la electricidad, la mecanización, las fábricas sintéticas, la aparición de la electrónica, la generación de satélites de comunicación y los ordenadores. Desde una perspectiva política, se brinda un Estado proteccionista y de intervencionismo estatal con las nacionalizaciones de empresas. A partir de los múltiples conflictos bélicos, de la división neta del mundo sobre la base de la llamada Guerra Fría y de las distintas crisis y recesiones económicas, se pueden calificar, en términos generales, paz y prosperidad. A partir de los años 70, la revolución tecnológica es la que ha marcado el sector industrial, en cuanto a las transformaciones productivas, factores de producción y localización industrial. Desde una perspectiva demográfica, el crecimiento de la población y la generalización del sistema industrial trajo consigo una deslocalización del sistema social que predomina en las épocas anteriores. El final de la época industrial convencional y el comienzo de una nueva época en la sociedad postindustrial, la cual tendrá sus propios procesos de industrialización y revoluciones industriales. Capitalismo global. La crisis del Fordismo inaugura la era del capitalismo global, la formación de una sola economía, la sustitución de la hegemonía de Estados Unidos por una multipolaridad con vértices en la tríada Estados Unidos, Japón, Comunidad Europea. La consolidación de una nueva DIT sintetiza los principales cambios del momento. Diversos factores provocaron el cierre del ciclo histórico vigente desde la Gran Depresión de los años 30. La reducción de los niveles de ganancias empresariales obedecieron también a otros factores. Uno de los principales fue el agotamiento del modelo tecnológico, el Fordismo, incapaz de elevar la productividad industrial sin llevar a cabo grandes modificaciones en su estructura. La consolidación de un nuevo paradigma tecnológico surgió para garantizar elevados niveles de beneficios a las grandes empresas multinacionales. Se hizo necesario transformar el modelo de sustitución de importaciones. Consistió en la creación de un modelo que combinaría recursos materiales y potencial humano para aumentar en forma sustancial la productividad y bajar los costos.
Esta es la razón del surgimiento del nuevo paradigma tecnológico que se basa en la microelectrónica. De la mano de la microelectrónica avanza la computación, los métodos productivos basados en la automatización y en la robótica. El uso masivo e instantáneo de la información, por ejemplo, el Internet, abarcaría los costos y reduce la incensiedad de la distancia territorial. Otro aspecto fundamental asociado a la globalización se refiere a la inserción de la fuerza de trabajo en la nueva realidad nacional e internacional y a los impactos que esto ocasiona. El proceso productivo comienza a depender más de la demanda que de la oferta. El perfil exigido por el modelo neofordista en cuanto a la flexibilización productiva y laboral intenta adoptar la relación salarial de las nuevas modalidades productivas. El capitalismo global es la etapa de grandes avances tecnológicos que ha influido en los grandes cambios económicos y acentuado la brecha de clases sociales. Es la etapa que actualmente genera la gran demanda masiva de tecnología.